nuestro orador, licenciado Andrés Bórbore, nos vamos a poner en presencia del Señor y vamos a rezar la oración de Santo Tomás para antes de estudiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres verdadera fuente de luz y de sabiduría, y de principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y una gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, comenzamos con el currículum del licenciado Andrés Bórbore Muriel. Es el noveno hijo de José Bórbore y Amelia Muriel, a quienes considera los mejores ejemplos de vida para la suya. Alumno del Colegio Salesiano de San Juan, realidad esta que lo convierte en un profundo admirador de San Juan Bosco. Es licenciado en Administración, egresado de la Universidad Nacional de San Juan. Durante el año 2020 se diplomó en Pensamiento Tomista en la Universidad de Fasta, con el trabajo final El ser y lo económico. Es miembro oficializado de Fasta. Fue presidente jurisdiccional de Fasta San Juan desde comienzos del año 2012 hasta diciembre del 2015, etapa en la que aprendió muchísimo de la vida de una comunidad con grandes proyectos. Actualmente es delegado de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino por San Juan. Está casado con Graciela Oro, profesora de Historia, con quien comparte la aventura de tener 4 hijos en el siglo XXI: Magdalena, de 15 años, Juan Bautista, de 13, Valentín, de 9 y Pedro, de 7. Es un entusiasta difusor del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, identificando con los grandes maestros de la cultura católica, que hicieron vida con sus principios, como Fray Aníbal Osberg, el padre Leonardo Castellani, Gilbert K. Chesterton, Giovanni Papini y el magisterio de la Iglesia, especialmente en la figura del Papa Francisco. Escribe artículos sobre la realidad argentina e internacional, que se publican en el diario digital El País Diario y otros medios. Comenzamos entonces, querido Andrés, te escuchamos. Muy bien, buenas noches. ¿Ahora me escuchan? Si alguien me puede levantar el pulgar, si me están escuchando. ¿Sí? Bueno. En la conferencia anterior, Horacio Amarfil habló sobre las célebres 5 vías de Santo Tomás, referidas a la demostración del ser de Dios. Y como enseñan los profesores de la diplomatura en Pensamiento Tomista, a la cual la recomiendo. Preguntan por el audio. ¿Me están escuchando o no? Está saliendo. ¿Sí? Bueno. La diplomatura. Perfecto, gracias, Pablo. La diplomatura
los profesores recomiendan, dicen ellos, que el pensamiento más precioso al que puede llegar la mente humana es el pensamiento de Santo Tomás y especialmente estas 5 vías. Porque se trata de un camino que va de la criatura a Dios. Dicho en términos metafísicos, va del ente finito a Dios. Este camino supone primeramente un movimiento ascendente. Este movimiento de ascenso se vale de la remoción, es decir, de la separación y de la analogía, el sentido figurado. Porque solo es posible a nuestro intelecto llegar a Dios por estos modos. Por el de la remoción, es decir, separar y ver la relación que existe entre la inteligibilidad y la separabilidad de la materia, y de la analogía. Entonces, así el intelecto puede llegar a Dios. Y las vías de Santo Tomás tienen valor probatorio, y todas desembocan en la demostración de la existencia de un ser superior, que llamamos Dios. Un ser primero que mueve y no es movido, que causa y no es causado, que es necesario en absoluto con exclusión de toda contingencia, que posee en sí, en la unidad simplísima de su ser, todas las perfecciones y las bondades dispersas en las criaturas. Y finalmente, es un principio ordenador y rector del universo. Bueno, esa maravilla le llamamos Dios. Sin embargo, ninguna de las conclusiones de Santo Tomás de Aquino a estas vías nos lleva al Dios de la revelación. Santo Tomás no dice al final de cada vía, entonces Dios existe, sino que dice, a esto llamamos Dios. Es decir, que se identifica la conclusión metafísica con el dato de la revelación. Entonces sabemos que es Dios porque Él mismo lo ha revelado en ese pasaje del libro del Éxodo 3:14 que dice, yo soy el que soy. Entonces esto hay que decirlo y repetirlo. El esfuerzo exclusivo de nuestra razón natural se haya confirmado y perfeccionado por la fe. Entonces entendemos a la fe como una forma de conocimiento. La fe como una forma de conocimiento. Y toda la obra de Santo Tomás de Aquino y su propia vida, su propio testimonio, constituyen una manera de dar razones de la fe que él tenía. Porque se trata de una fe que busca el intelecto. Y aquí viene una pregunta. ¿Por qué todos los seres humanos buscan la verdad? Porque es un impulso natural hacia Dios que nos atrae por amor a través del conocimiento. Y este es un camino que se recorre en comunidad. Y es aquí donde aparece la dimensión de conjunto, donde cabe la expresión del pueblo. Y recordamos, en este aspecto, en Argentina, donde los padres constitucionalistas consagraron este impulso con la fórmula del preámbulo fundamental que dice, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Este movimiento, este impulso por conocer, nos encuentra con la verdad. Y esto es lo que hizo Santo Tomás con su obra. Y esto es lo que tenemos que hablar en el día de hoy y lo que vamos a conversar en el día de hoy. Y siguiendo con los razonamientos que convergen con el dato de la revelación,
yo traigo sobre la mesa un dato de la revelación para que lo razonemos, al modo inverso que hemos hecho recién. Recién dijimos que Santo Tomás, de la razón natural, llega al conocimiento de Dios y dice, a esto le llamamos Dios porque él mismo se llamó Dios. Ahora yo traigo un dato de la revelación, lo pongo en la mesa del conversatorio para que razonemos algo de él. Y este dato de la revelación es el que dice el mismo Dios a través de la persona de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Enseña Santo Tomás que la verdad y el bien son nociones convertibles, es decir, que la verdad no solo mueve y especifica este movimiento de ascenso, sino que es un bien para el intelecto. Lo que yo digo, en sentido general, el ser humano naturalmente lo que desea, ese impulso por conocer las cosas, necesariamente se encuentran con la verdad. Y ahí se produce, se especifica este movimiento, al encontrarse con la verdad. Y en este marco conceptual es que abordamos estas manifestaciones que emergen de los centros de poder, de los centros culturales, que son el fake news, el relativismo, lo políticamente correcto, la opinión como conocimiento y la posverdad, que se manifiestan como, los interpreto como laberintos, que lejos de llevarnos a un camino hacia la verdad, como laberintos nos entrampan, nos alejan de la felicidad, porque nos alejan de la verdad. Y la verdad en términos sociales tiene que estar presente, en términos políticos tiene que estar presente. No podemos desecharla como categoría de análisis, porque al perder de referencia de la verdad, perdemos ontológicamente la realidad de las cosas. Y aquí vamos a hablar, al hacer referencia de la realidad, vamos a hablar de relativismo, como el padre o la madre de todos estos engendros, podríamos denominar, que vivimos a diario y que nos condicionan. Santo Tomás toma la definición de Aristóteles, que dice que la verdad es la adecuación entre el intelecto y la realidad. Mientras que para Nietzsche, por ejemplo, un representante de esta figura del relativismo, para Nietzsche dice que la verdad es la mentira más eficiente. La verdad es una cuestión de retórica, de convencer al otro. Nietzsche dice, no hay hechos, solo interpretaciones. Para el relativismo, entonces, la verdad depende únicamente del punto de vista desde el cual se sitúe. Lo que ayer fue mentira puede ser verdad y mañana puede ser mentira. Por ejemplo, creer que la Tierra es plana. Un fenómeno que ha surgido en estos tiempos recientes y que significa un verdadero retroceso frente a las evidencias científicas. Pero hay gente que manifiesta que cree que la Tierra es plana. Hay un video, si se animan a verlo, buscarlo, Alfio Basile, el Coco Basile, técnico de fútbol, que él se postula para ser el técnico del equipo de fútbol de los terraplanistas españoles. Medio en broma, medio en serio, pero se admite el absurdo, como creer que la Tierra es plana. Por este relativismo, porque dice, bueno, es mi punto de vista. Y como dice Chesterton, las verdades, cuando se alejan de la verdad, se vuelven locas. Ahora pasamos al fake news o noticias falsas.
Aquí estamos frente a una herramienta muy usada en las redes sociales y que consiste en presentar como noticias lo que en realidad es un ataque a alguna persona o grupo de personas. Nótese que utilizamos la palabra lo que en realidad, es decir, es muy común, hasta en el lenguaje popular, cuando alguien está hablando, te dice, no, entendiste mal, lo que en realidad sucede. Entonces se utiliza hasta popularmente un sinónimo de verdad con realidad, que es la definición de Santo Tomás de Aquino. La adecuación del intelecto con la realidad, esa es la verdad. Entonces, volvemos a las noticias falsas. Se presentan como noticias lo que en realidad, en verdad, son ataques a alguna persona o grupo de personas, por lo que representan, por lo que ellos identifican. Y el ejemplo que traigo a este conversatorio es el Papa Francisco. Y puntualmente lo que se generó sobre la propiedad privada. Y recuerdo, hay ¿cómo es que se dice? Un flyer de TN, de medio de comunicación, donde sale el Papa Francisco sonriendo con la carita y con una frase, dando a entender que el Papa apoyaba las tomas de tierra, bueno, una serie de barbaridades, cuando en realidad el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2403, dice que el derecho a la propiedad privada, adquirida o recibida de modo justo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. Entonces, se ataca al Papa Francisco con este tema porque no se investiga qué dice la Iglesia, qué dice el catecismo, sino que se manipula la información y lo que debería ser un dato objetivo se convierte en un ataque. Hago un paréntesis metodológico. A los fines del conversatorio, los que vayan teniendo inquietudes, los que quieran hablar, porque la idea es que hablemos, en el chat pueden ir anotándose o para hablar o pueden poner algún comentario o alguna pregunta. Las reglas son muy sencillas. Una es que la exposición, cada intervención no puede superar entre 3 o 5 minutos, no más que eso. Y la segunda regla es no polemizar, no contradecir lo que dice el otro. Si yo dije A y usted piensa que es Z, pues simplemente pida la palabra y exponga Z en relación a un punto que yo he dicho. O algún otro participante que ha dicho algo que usted no comparte esa visión, pues exponga la suya. Porque la idea de este conversatorio es conversar, dialogar, ayudar a pensar. Pero si entramos en posiciones de polémica, donde discutimos, se pierde de referencia la búsqueda de la verdad y nos vamos en menudencias. Entonces, otro ejemplo de estas manifestaciones que emergen del mundo del poder y de los centros culturales, dijimos las noticias falsas o el fake news, que le hemos definido con 2 o 3 rasgos y hemos puesto el ejemplo del Papa Francisco y lo que le quisieron hacer con la propiedad privada. Otra de estas manifestaciones es lo políticamente correcto, que lo entendemos como una manifestación del pensamiento único. Existe una única forma de pensar. Eso es lo políticamente correcto. El padre Fosbury le decía a un amigo
que esto de lo políticamente correcto es lo peor que él había visto para la vida pública en la actualidad, ya que no solo te puede alejar de la verdad, que eso ya es trágico, sino que impide saber qué es lo que piensa el sujeto en cuestión. En definitiva, sería como que el pensamiento único anula un proceso mental, porque todos se encuadran en este casillero y repiten lo que hay que repetir. Esto es tremendo, porque o quizás lo hacen fuera de lo formal. Mira, yo pienso otra cosa, pero no la puedo decir. Es como una coerción, una expresión de quienes manipulan las cosas, ¿no? Y ejemplo de esto, de lo políticamente correcto, un ejemplo controversial y que nos va a interpelar, es esto de interpretar todo lo que es argentino o todo lo que es nuestro desde el desprecio. Ese es el ejemplo de lo políticamente correcto. Empezar a interpretar todo lo nuestro desde el desprecio. Se comenta desde el descrédito a todo lo que sea nuestro, frente a una admiración de todo aquello que es extranjero. Y no me refiero a límites geográficos o a límites políticos. Me refiero a expresiones culturales. Se humilla, se menosprecia lo que culturalmente es fruto de nuestra tierra. ¿Y qué entendemos por cultura? Ya que hablamos de cultura, ¿qué entendemos por cultura? El padre Fosbury dice que podemos afirmar que una cultura es la reunión resultante de hábitats, herramientas, artesanías, conocimientos, ciencia, técnica, arte, costumbres, instituciones más o menos bosquejadas o realizadas, mitos, creencias de religión. A medida que las costumbres y las ideas evolucionan, se perfilan en los grupos humanos o comunidades ideas fuerza, realidades que definen el tono particular de una cultura y la diferencian de otra. Bueno, todo eso que forma parte de nuestra cultura se lo empieza a interpretar desde el desprecio. No servimos para nada, como decía Jauretche, este es un país de mierda. Arrancamos de ahí. Y eso es lo políticamente correcto. Te enciende la radio, ve un chat en un canal, en un tweet, ve un WhatsApp, y todo lo primero que aflora es eso. Apareció algo en mi pantalla, no sé qué es lo que es. Ahí está. Bien. Otra manifestación que emerge de los centros culturales y de poder es la opinión como conocimiento. Y es una característica distintiva de nuestra época. La sobrevaloración de la opinión. De cualquiera y de cualquier tema. Como que no hay vergüenza. En todo caso, no hay vergüenza para decir, no lo sé. Hay que decir algo. No importa de qué. Pero usted tiene que decir algo. Y se promueve esto, de que la gente opine de temas que no conoce. En la radio, en la televisión, en los diarios, en encuestas. Entonces, y muchas veces la opinión supera al conocimiento basado en evidencias. Y en otras veces se hacen traspasos, entonces tenemos personas que se podían considerar exitosas en algunas disciplinas que emiten opiniones de otras disciplinas. Entonces el caso del doctor Favaloro, que es cirujano cardiovascular, que hizo de la técnica del bypass coronario, la perfeccionó y se pudo usar esa técnica en todo el mundo, gracias a René Favaloro. Y cuando él iba a los programas de televisión no hablaba de cirugía cardiovascular,
hablaba de economía, de historia, de política. Entonces, todo esto forma parte de esta promoción del conocimiento a partir de la opinión. Y hay un ejemplo acá, yo le llamo que sería algo así como conocer a partir de Netflix. Una anécdota de un amigo, Gerardo Terán, colombiano él, que se encuentra con un porteño, él vive en Buenos Aires, un joven, que había estado viendo una serie sobre un narcotraficante. Y le cuenta que, mirá, che, me pareció un tipo más o menos interesante, no tenía tan mal las cosas. Y Gerardo Terán, este amigo colombiano, le dice, hermano, estás equivocadísimo, destruyó Colombia, destruyó mi país, tuve que huir, nos persiguen, nos matan, nos bombardean. ¿Cómo puedes decir que el tipo era más o menos justo, un Robin Hood? Estás diciendo barrabasadas, porque muchas veces conocemos a partir de opiniones, frente al descrédito a las evidencias, ¿sí? Bueno, la posverdad sería el último de estas manifestaciones para ya empezar con el conversatorio. Siguiendo el marco teórico de lo que venimos hablando, yo a la posverdad no la entiendo, porque por lo que hemos hablado, no hay nada después de la verdad. La inteligencia se perfecciona y alcanza el máximo de sus posibilidades cuando descubre la verdad. No hay más que la verdad. Es una palabra, la palabra del año 2016 para la BBC, para el diccionario de la BBC. Fue la palabra del diccionario de Oxford, perdón. Según la BBC, para el diccionario de Oxford, fue la palabra del año 2016. Y definen a la posverdad como el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que aquellos que apelan a la emoción y a las creencias personales. Es decir, no es que desacreditamos a las emociones y sentimientos, para nada, pero se manipulan los sentimientos y las emociones para beneficio de una ideología de poder con intereses explícitos y manifiestos. ¿Qué ejemplo traigo a este conversatorio? El tratamiento de la gesta de Malvinas. Se presentan a débiles, sensibles e inocentes soldados argentinos que se enfrentaron a poderosos, entrenados, eficientes soldados británicos, y se concluye de esta confrontación en lo absurdo del intento argentino. La posverdad sería una variante de la subjetivación con la personalización de las discusiones, con la ausencia de ideas universales, con ataques hacia las personas, donde las emociones y creencias personales tienen más poder de influencia que los hechos objetivos. Y los invito a que vean un documental del Canal 5 de Londres, titulado algo así como La Revelación, la gran apuesta de Malvinas. Fue publicado en el año 2012. La fuente es la del Diario de la Nación, de ahí lo saqué, donde incluye una serie de imágenes de archivo inéditas, entrevistas con excombatientes británicos, donde manifiestan que Argentina estuvo a punto de derrotar a Gran Bretaña en la Guerra de Malvinas. Un documental hecho por ingleses. Dudo el poder del lobby argentino para manipular a la prensa británica, para que no. Sin duda que esto es así. Y dice que no lo logró Argentina ganar por una combinación de mala suerte, artillería y municiones con fallas.
O también el diario El País de España, en el año 82, decía que en la OTAN las palabras alivio y satisfacción eran las más escuchadas finalizado el conflicto, ya que Argentina había infligido graves daños a la flota del Reino Unido. Es que la flota británica sufrió la mayor derrota desde la Segunda Guerra Mundial. Eso sucedió en Malvinas. Entonces, no coincide los datos objetivos con la manipulación de emociones y sentimientos respecto, en este caso de Malvinas, como ejemplo, para entender, o para un ejemplo para explicar esto de estas expresiones que tratan de manipular al hombre y llevarlos hacia laberintos que lo alejan del camino, lo alejan de la verdad y lo entrampan consigo mismo en expresiones y en situaciones de convivencia que son dramáticamente falsas y muy tristes. Y para finalizar, antes de abrir el micrófono para escuchar y comentar y hacer aportes, les dejo una frase de Santo Tomás de Aquino que dice que la raíz de la libertad se encuentra en la razón y no hay libertad sino en la verdad. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llega mi marco conceptual. Espero haber sido claro. No sé, Mariana, si hay algún comentario, algo para leer. Si quieres, yo tengo el micrófono y vas vos. Entonces, desactivo el audio. Ah, listo. El primero, Daniela Berlich menciona en relación a el Papa Francisco, al ejemplo que dice el Papa Francisco, dice, pero no es ambiguo el Papa Francisco en algunas de sus declaraciones, la homosexualidad también, por ejemplo, lo plantea en forma de pregunta, no sé si quieres. Sí, no, de la homosexualidad no voy a hablar y no es un tema del conversatorio. Ahí una pregunta era, que leyó Mariana recién, de una de las participantes, sobre la ambigüedad en las declaraciones del Papa, y pone como ejemplo la homosexualidad. No voy a entrar en ese tema porque justamente el marco conceptual lo que pretende es dar un continente, si nos vamos a mover en esto para hablar. Y ese tema no estaba dentro de... Lo que sí voy a decir es que el Papa Francisco es muy poco, en cuanto al contenido de fondo, es muy poco lo que él aporta como original. Lo que aporta de original el Papa en sus expresiones son las formas, pero el contenido doctrinal es lo que enseña la Iglesia. Él no se mueve ni un milímetro en eso. Lo que hace es decirlo y transmitirlo con modos novedosos. Es muy, muy original en cómo transmite y cómo comunica, con gestos admirables como dormir la siesta en una cárcel, como, no sé, poner baños para que en Roma los pobres se bañen, como hay un amigo que me contó ahí, Jorge, como echar a un cardenal ante una duda, no tuvo ningún problema en decirle formalmente cómo son las cosas, muy valiente. No, creo que no es ambiguo, pero bueno, no es un tema de... La homosexualidad no lo hemos puesto en el conversatorio, y sobre si es ambiguo el Papa, yo creo que no. Yo creo que no. Ahora silencio el micrófono. Bueno, a ver si ahí me escuchan mejor. Otro comentario de Pablo Gaete. La forma más cruda del relativismo que estamos viviendo es el relativismo antropológico, con sus ramificaciones en lo moral, la vida sexual, etc.
Aquí hay un gran terreno para trabajar como sembradores de verdad. Me parece, dice Pablo también, que lo políticamente correcto significa que hay cosas que no se pueden decir, temas que no hay que tocar. Los más medias dictan lo políticamente correcto. Son los que manejan la agenda pública. Es una hegemonía de la izquierda cultural. Después había levantado la mano Mariel Pericó primero, y después Daniela te doy la palabra. No sé si, Mariel, ¿quieres comentar algo? Hola. Hola. ¿Se escucha? Hola, hola. Y te escuchamos un poquito más fuerte, si puede ser mejor. ¿Ahora me escuchan? A ver. Hola. Hola. Sí, yo perdón, escucho no te bien. escuchamos. Se escucha bien. Ah, Se pensé que escucha no bien, me escuchaba. parece. No, lo que yo quería saber si se puede interpretar como políticamente correcto una situación que yo soy de Catamarca, a toda la administración pública nos obligan a hacer el curso sobre la ley Micaela. Bueno, a mí todavía no me tocó, me toca el lunes que viene el grupo mío, digamos. Y la verdad que es bastante intenso, heavy, y como que hay que mezclan verdades con mentiras, por lo que yo veo a mis compañeros que ven los videos a veces en el trabajo, como por ejemplo les dicen, ¿qué opinas si se postula como niñero para tus hijos un varón? Cosas así como que te quieren entender que si vos decís no me molesta, que me molesta, que no lo bueno, es porque ya te tildan enseguida. Y como que entre mis compañeros también salió la discusión de que la iglesia es la que más discrimina a la mujer, qué cosa, y yo les discuto eso, les digo, fíjense Santa Catalina de Siena, que fue la primera doctora, que la Virgen María fue la primera que promovió a la mujer, y bueno, eso no los ven, es como que ya hay un prejuicio en la iglesia en general, y como que hay un cassette metido porque es políticamente correcto opinar como dice el curso y responder así las preguntas. Bueno, no sé si se entiende la pregunta. ¿Hola? Consulta, ¿fue una pregunta entonces o era un comentario porque escuchábamos muy bajito? Sí, un comentario y también la pregunta de si se puede interpretar como eso que es todo políticamente correcto, adecuarse a lo que dice esa ley y responder acorde a ello. A ver si voy a tratar de traducir. Ella enmarca este comentario dentro de lo políticamente correcto. Entonces dice, nosotros como cristianos, ¿cómo respondemos, digamos, a lo que nos piden que sea lo políticamente correcto en la sociedad? Eso es lo que entiendo de este comentario, que hemos alcanzado a escuchar despacito. No sé si quieres aportar algo o continuamos. Sí. Yo creo que el Papa marca el camino cuando dice las cosas con caridad, pero dice la verdad. Porque tampoco se trata de andar pegándole con la verdad a la gente en la cabeza, que ese es un riesgo y es un vicio de querer dar cátedra, andar explicando a todo el mundo las cosas como son y no, estás equivocado, andar corrigiendo uno al otro. No, con caridad, buscar, tratar de ser luz, referencia, a partir del testimonio personal, que la gente pueda acercarse a la verdad, que es lo que queremos todos, digamos. A nadie le gusta ser engañado. En eso, en la diplomatura que hice el año pasado, los dos profesores eran muy claros en distinguir la necesidad de la filosofía de hacerla vital. El relativismo se puede dar en un análisis de ideas, pero cuando involucra mi propia existencia o la existencia de un ser querido, yo no puedo tolerar como, bueno, me quiere o no me quiere,
No, mi esposa me quiere y yo quiero a mi esposa y a mis hijos. Es contundente. Entonces, acercar a la verdad con caridad, con benevolencia, es algo que debe hacer cualquier ser humano, no solo el cristiano. Eso es mi humilde aporte. Bueno, Daniela había levantado la mano también y ya continuamos después leyendo los comentarios en los mensajes. Daniela. Sí, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha ahí? Perfecto. Sí, ¿Me escuchan ahí? sí, sí. Bueno, gracias. Gracias por el espacio, licenciado. No quería meterlo en camisa de 11.000 varas, tampoco ser hereje, pero considero que el Papa es ambiguo. Primero, por ejemplo, un hecho muy concreto como fue la Pachamama en el Vaticano, ¿verdad? Y yo creo que con respecto a la verdad, justamente no hay medias tintas. Obviamente que con caridad, con amor, pero justamente la verdad se impone por sí misma. ¿Se escuchó lo que dije o no? ¿Sí? Sí. Bueno, nada. Gracias por el espacio. Simplemente, ya que me mencionó y no quería hablar de la homosexualidad, lo puse simplemente como un ejemplo más de los tantos que hay con el Papa Francisco que tenemos. Considero que las últimas encíclicas también tienden a un sincretismo, no a la verdad. Por lo tanto, estamos en un hilo muy finito. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por el aporte, Daniela. Bueno, continuamos. Juan Manuel Muñoz comenta acá en los mensajes. Lo políticamente relacionado con el respeto humano, es decir, por convenciones que se convierten en modas, a veces impuestas o creadas por medios de comunicación, cuyo objetivo es crear falsos dogmas que no se pueden discutir ni poner sobre la mesa. Bueno, acá comentan muy claro Andrés, otros que no se escuchaba muy bien, espero que ahora se escuche mejor. Muy claro y pedagógico Andrés, un tema muy complejo, que ha sido expuesto muy claramente. Oscar Riveros es el que hace el comentario. Acá Mariel, bueno, comparte también otro comentario. ¿Cómo interpretar la última fake news sobre que el Papa iba a renunciar debido a falta de salud? Dice acá. Bueno, después, bueno, salió también, no sé si quieres comentar en relación a este tema, pero hubieron otras noticias que esclarecieron ese comentario, no sé si quieres abordar eso. Sí. Lo que podemos decir es que es blanco de muchos ataques el Papa por lo que él representa. Y el año pasado, Juan Manuel, que acaba de hacer un comentario, dio una conferencia una charla sobre Santo Tomás de Aquino, y él decía que la Iglesia Católica incorpora la doctrina de Santo Tomás al magisterio de la Iglesia. Y por extensión, él no se mueve en lo doctrinal de lo que dice el magisterio de la Iglesia. Entonces, sin duda que es blanco de ataque de los enemigos de la Iglesia. Eso es lo que entiendo, a mi buen entender, como se dice. Por eso se inventan rumores y se van a seguir inventando ataques. Y bueno, es así, son así las reglas que nos toca vivir. Bueno, gracias Andrés. Aquí Horacio Marfil había hecho un comentario, pero lo tenemos cerquita y le vamos a habilitar la palabra. Habla tranquilo, Sebastián. Buenas noches. Bueno, a mí me parece que lo políticamente correcto, las fake news, la posverdad,
tiene que ver con el quiebre de la objetividad y el cambio de paradigma hacia lo subjetivo, el subjetivismo y el relativismo. Y significa una profundización del reduccionismo antropológico que vivimos en este momento hacia lo sensible, ya ni siquiera lo racional, y que apunta a instalar una sociedad de consumo con el capitalismo o la revolución cultural con la izquierda, y que definitivamente busca borrar nuestra cultura católica, y la Iglesia es un enemigo de ello, porque el liberalismo y la izquierda tienen a la Iglesia como un enemigo en común. Ese es mi aporte. Ahí Alberto había levantado la mano, así que le damos la palabra también. A ver, creo que ahí te enganchó. Bueno, buenas noches. En lugar, me parece que iba a tratar el campo de Terrano. Se Este es escucha un muy aporte de... ¿Hola? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Hola? ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha entrecortado. Bueno, debe ser Si una puede cuestión de acercarse más la... al micrófono. Estoy lo más cerca que puedo. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Hola? Bueno, este es un aporte respecto del modelo conceptual utilizado para el análisis del concepto de verdad desde una óptica a lo mejor un poquito diferente, digamos, ¿no? El modelo de análisis que se ha planteado ahora respecto del concepto de la verdad, creo yo, puedo estar equivocado, toma como premisas conceptos filosóficos y a partir del modelo de la lógica va infiriendo relación causa-efecto a los efectos de determinar el concepto de verdad y desde la óptica de la verdad revelada como fuente final del concepto de verdad. Pero un poco para comprender la época actual en la cual nos estamos... Hola, perdón que creo que se entrecorta, ¿se escucha bien? Hola, hola. Se escucha muy bien. Ahí continúo. Yo creo, ¿no?, que este mundo del siglo XXI que nos ha tocado vivir, están dando fenómenos vinculados al conocimiento científico, después de digamos, la modernidad, después de los últimos avances científicos y tecnológicos, está ofreciendo modelos de investigación diferentes a otros momentos de la historia de la humanidad, por así decirlo, ¿no? Y se me viene a mente el caso de los sistemas de investigación científicos utilizados en los centros de investigación importantes hoy del mundo, desde materia tecnológica, el CERN y algunos centros de investigación aeroespacial, por ejemplo, en donde la metodología de investigación es una tarea colaborativa en donde hay cientos de científicos en todo el mundo, en donde se van aportando diferentes postulados que son analizados por cientos de científicos por todo el mundo y se van avanzando en las verdades en términos de la materia, por así decirlo, y se va logrando, por así decirlo, consenso respecto de algunos postulados que van modificándose en el tiempo, digamos, ¿no? Por ejemplo, muchas investigaciones científicas en estos centros académicos de gran influencia parten de modelos matemáticos, que son postulados teóricos, y que luego, a través de experimentación científica, se van, por así decirlo, validando los resultados de estas
experimentaciones postuladas a partir de modelos matemáticos previamente. Tal es así que, por ejemplo, por poner un ejemplo que creo yo que está cambiando el concepto de la verdad, digamos, en términos filosóficos, pasa con el concepto de materia, por ejemplo, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados acá a trabajar con la física de Newton, en donde tiene un modelo de análisis que es bastante finito, por así decirlo. Y cuando entramos a investigar los conceptos de materia de partículas, nos encontramos con muchas paradojas que se vinculan mucho con el tema filosófico, ¿no? Creo que este modelo de análisis utilizados en estos centros que son en este momento los más importantes en el mundo y que le han permitido a la humanidad muchísimos avances tecnológicos, se lo traspola a otras áreas y a otros ámbitos, como a los ámbitos sociales. Vuelvo otra vez en el concepto este de la materia, en términos tecnológicos, y el paso, digamos, de la física de Newton a la física cuántica, por ejemplo, o la teoría de cuerdas, una teoría formulada por un científico argentino que establece que la materia, por así decirlo, el momento es materia y el momento es energía, y tiene diferentes estados según cómo se lo mide. Entonces, este relativismo por ahí que se marca, que desde la lógica filosófica puede estar contradictorio, en estas ciencias, que en principio serían ciencias más duras, encontramos que digamos, los postulados que son aceptados como verdades son el resultado de una comunidad científica, en donde la comunidad científica da, por así decirlo, como válido una teoría o no, digamos, ¿no? Creo yo, puedo estar equivocado, que este modelo colaborativo, en donde las personas, por así decirlo, más inteligentes del planeta, están en estos centros, 500, 1000 personas en el planeta, que trabajan colaborativamente en el área de lo que es la física, van avanzando y van logrando consensos respecto de la verdad. Entonces tenemos, para hacer una síntesis, ¿no?, esta metodología universal utilizada hoy para alcanzar la verdad. Postulados hechos, por así decirlo, en laboratorios, que después, a través de diferentes laboratorios tecnológicos, se lo va comprobando y se van logrando conclusiones de carácter general. Pero estamos hablando de Alberto, te interrumpo un momentito, sí. Perdón, para que le demos también espacio a otras personas que han levantado la mano. No sé si soy claro, digamos, Terminar la idea y bueno, le damos claro, la palabra a Silvano Pena. Bueno, pienso yo, ¿no?, un poco para entender este relativismo que hoy se puede observar en la sociedad, creo yo que viene derivado de estos modelos de investigación científica que son traspolados, por así decirlo, a otras ciencias de modo analógico, y con lo cual la opinión, por ejemplo, pasa a ser valedera para todo el mundo. No sé si estoy claro en el aporte. Bueno, muy bien, gracias. Alberto es mi hermano y siempre te la cambia de palo. Es un crack. Ahí lo que puedo decir yo es, como dice el padre Fosbury, mientras los científicos digan la verdad, no hay ningún problema. El problema es cuando empiezan a meter la mula. Y ahora pidió la palabra Silvano Pena y lo presento yo porque es el presidente de la CITA en la República Argentina. Así que la verdad que nos sentimos muy felices de que Silvano estés esta noche con nosotros y que estés en este conversatorio dispuesto a charlar. Así que muy agradecidos todos, tanto de San Juan como Mendoza,
para que te dispongas de tu tiempo para estar acá conversando con un buen vino tinto. Bueno, muchas gracias. Felicito y me impacta la cantidad de gente pasada las 9:00 de no, a las 10 de la noche interesada en estos temas, ¿no? Maravilloso y felicito y le agradezco. Justamente quería referirme, no para polemizar, sino en la misma línea de lo que decía Alberto, de que en la ciencia empírica se habla, Karl Popper hablaba de la teoría de la falsación. Es decir, que un conocimiento científico era verdadero hasta que otro conocimiento científico demostraba que era falso. Y eso está bien en el ámbito de las ciencias empíricas, y está bien porque, bueno, como decía Alberto, la comunidad científica va investigando y va encontrando nuevas verdades en ese sentido. Eso, a mi juicio, no implica negar dos cosas. En primer lugar, el espíritu humano, ¿no? Que no puede ser reducido a la materia. Entonces, esto es muy importante porque la filosofía, la psicología, etcétera, etcétera, prescinden de la materia, la teología, etcétera, y sin embargo pueden arribar a verdades. Y segundo, que aún en el ámbito de la ciencia empírica, lo que en buen tomismo se puede afirmar es que la verdad existe. Lo que pasa es que, como decía Santo Tomás, el hombre, con la razón natural, después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y con mucha mezcla de error, puede acceder a la verdad. Entonces, una cosa es decir que pasa mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha mezcla de error para acceder a la verdad, y otra cosa es decir que la verdad no es accesible, ¿no? Y a veces pasa, lo aplico con el tema y con esto termino para hacerla breve, con el tema del derecho natural. El derecho natural existió siempre. Siempre la mujer y el hombre fueron iguales en su dignidad. Lo que ocurrió es que pasó mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha mezcla de error para que los ordenamientos jurídicos reconozcan esto. Y aún así no todos lo reconocen. Pero no podemos negar que la mujer y el hombre son iguales en dignidad. Y eso es verdad. Nada más. Gracias. Gracias, Silván. Damos la palabra a Leandro, que también había levantado la mano. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. También muy bueno, Andrés, lo tuyo. Muy bueno lo de San Juan y Mendoza. Faltó el vino. Me parece extraño no ver una copa de vino. Pero bueno, no, yo simplemente después del aporte de Silvano no tengo mucho que decir. Pero quería remarcar una cuestión bastante rudimentaria. Como yo tengo un maestro, que es el doctor Hernández, que él, citando, cuando habla del relativismo, dice, hay cosas que se pueden decir y que no se pueden pensar. Justamente uno puede ser relativista en la cátedra, en la academia, en los libros, pero no en la vida. Es decir, en la vida realmente vivir sin un marco objetivo de verdad es imposible. Él pone el ejemplo de que el mismo profesor que sale, que en la cátedra dice que cada uno tiene su verdad y demás, después cuando sale y se toma el taxi, le dice una dirección objetiva donde está su casa. No le dice al taxista, bueno, lléveme a donde usted piense que es mi casa. Y así con ejemplos rudimentarios uno puede demostrar que es absurdo el relativismo. Y esto lo que quiero decir es que a veces nos asustamos frente a la mentira, a los ataques, que ya el ataque no es a la fe, sino es a la razón. Hoy lo que estamos asistiendo es no un ataque a Dios, que sí lo es, pero ya un ataque a la razón, a lo más rudimentario del hombre. Y a veces para atacar eso, insisto, a veces nos cubrimos de escudos y hacemos apologética, y a veces hay que ir a argumentos más básicos, más burdos, ser cínicos con el enemigo y recurrir al humor para demostrar lo absurdo de los postulados del otro. Y es un poco lo que hacía, creo, Chesterton, hacía Castellani y demás, que se reía con mucha altura, con mucha educación, bueno, Castellani más o menos, pero se reía del propio. Entonces, no perdamos el humor, que si tenemos la verdad
pero a veces nos compungimos demasiado y por ahí perdemos la lucidez que nos puede dar cierta informalidad y el humor para justamente demostrar el absurdo del enemigo, ¿no? Bueno, eso nomás. Y te vuelvo a saludarte, a felicitarte, Andrés, porque fue muy bueno el marco que planteaste. Muchas gracias, Leandro, por tu aporte. Adrián también levantó la mano. Adrián Vidal. Le pasamos la palabra. ¿Está ahí? Hola. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, Adrián. Gustazo. Bueno, antes que nada, felicitarte, Andrés. La verdad que un gusto escucharte. Una grata sorpresa. Y bueno, yo simplemente lo que quería decir, yo no soy conocedor del pensamiento tomista, pero la verdad que me ha despertado como, no sé, como una intriga, ¿no? Lo que yo puedo decir que hay muchas verdades, o varias verdades, y basta analizar algunos temas como el conflicto en Palestina y cómo uno puede escuchar, digamos, la versión del pueblo palestino y la versión del pueblo judío y cómo cada uno tiene su verdad y sin embargo, bueno, todo el mundo sabe lo que está pasando. Y así muchos ejemplos, quién ganó la Segunda Guerra Mundial, si fue gracias a Estados Unidos o gracias a Rusia, y a mí me llega a la cabeza un tema que es el monopolio de los medios de comunicación. Yo lo dejo así como un disparador para la próxima, si lo pueden tocar, porque yo creo que no es un tema menor, sobre todo en esto de cómo se puede construir una verdad, de las fake news, tener el monopolio de los medios de comunicación, y esto no quiero terminar hablando de teorías conspirativas, pero te llevan a pensar de una manera determinada, y cuando el mensaje es en todos lados el mismo, o sea, vos pones la radio y es el mismo, que pones la televisión y es el mismo, agarrás las redes sociales y es el mismo mensaje, evidentemente se va produciendo como un lavado de cerebro. Y lo digo, me gustaría saber, más allá de la distancia en el tiempo, ¿no es cierto?, en el que vivió Santo Tomás, digamos, ¿cuáles serían las herramientas que él propone para llegar a la verdad? O sea, porque a mí me gustaría que me quede eso, digamos, ¿cuáles son sus herramientas para llegar a la verdad? Me explico, te lo dejo así como una pregunta y como un disparador también para una próxima charla. Desde ya me encantó la charla y te mando un abrazo, Andrés. Muchas gracias, Adrián. Bueno, qué preguntita que has hecho, papá. Bueno, dicen que en las preguntas es donde reside el conocimiento. Así que, excelente. Bueno, lo vamos a... Seguramente lo trabajaremos y seguramente te llamaré para que hagamos algo al respecto, pero sí, es muy valioso, son temas muy lindos estos para conversar. Así que te agradezco mucho, Adrián, el aporte, y la verdad que es todo un desafío y lo vamos a llevar adelante. Bueno, y para terminar, para ir cerrando ya, había pedido la palabra Juan Manuel Muñoz. La damos a Juanma la palabra. Ahí, Juan Manuel.
Muchas gracias. Gracias por los aportes que han podido ir haciendo todos, muy valiosos. Muchas gracias, Andrés. Simplemente una reflexión o un comentario a modo de pregunta, y es con lo referido a lo que han ido diciendo hasta ahora, con respecto al motivo, digamos, social o al motivo humano o antropológico por el cual hemos caído, o se ha caído de manera general al menos, en estas formas de ver la verdad o en estas formas de ver la realidad a través de la máscara del relativismo o a través de las fake news y lo políticamente correcto de lo que nos ha hablado Andrés. Y se mencionó el tema de la ciencia. Y mi pregunta es, ¿no será también la falta de foco del ser humano como una especie de, justamente, de perder de vista lo que realmente importa? Porque en definitiva lo que hace que una persona se guíe es a través de las creencias. Siempre el ser humano, si bien somos seres racionales, somos también seres religiosos, y siempre nos guiamos por creencias o por intuiciones que funcionan como creencias en el ser humano. Y en esto la pregunta concreta es, ¿no será a veces que la ciencia se propone y se presenta a sí misma, o la comunidad científica institucional, la que maneja qué se publica y qué no se publica científicamente hablando, ¿no será que eso que se publica ahí se presenta como la verdad, se presenta como teorías que recontra archidemostradas, que son justamente lo que hay que seguir? Se habló, por ejemplo, de distintas teorías y demás. Y bueno, eso me parece que se hace justamente como ideas fuerzas para crear adhesión a las ciencias. Y hoy, aunque la gente no lo diga, la gente no más en la ciencia que en Dios. Y digo cree porque no conoce la ciencia, pero habla como si justamente la conociese. Entonces, por el modo mismo de hablar, cuando nos enseñan en la escuela las revoluciones, por ejemplo, los paradigmas de las revoluciones científicas, en Kuhn, por ejemplo, se habló de Popper también, y se nos habla de eso, ¿no? De cómo los paradigmas van cambiando todo el tiempo y cómo cuesta a veces que cambien ciertos paradigmas. Entonces bueno, en relación con eso, muchas veces se cree más en la ciencia, elabora hipótesis y no teorías, ¿sí? Porque justamente son ciencias en los cuales se cree en algo o se sostiene algo hasta que se demuestre lo contrario. Distinto creo que es el campo de la metafísica o el campo de la moral del ser humano, que es un campo muchísimo más que requiere de una especulación distinta y que no se cambia tanto, sino más bien se tiene otro tipo de fundamentos. No sé si soy claro con eso, pero bueno, básicamente es el cambio de creencias del ser humano y de poner el fundamento, en definitiva, en otras cosas que no son en Dios y que no es la recta creencia en Dios, porque justamente estas creencias en Dios a veces también, si son falsas o erróneas, el mismo Santo Tomás nos enseña, también nos pueden llevar al error. Y también San Agustín, que nos dice que la creencia sola no basta, sino justamente una creencia tiene que ser guiada por la razón y viceversa, justamente como dos alas que nos llevan, nos conducen a la verdad. Ese es mi pequeño aporte y mi pregunta. Muy bien, Juan Manuel. La verdad que lo único que puedo decir es que vos sos el que vas a dar la próxima charla,
Y vas a hablar sobre el conocimiento de Dios y el conocimiento de los hombres. Y ahí vas a explayarte sobre esto que has esbozado, que como lo digo sin vergüenza, no sé qué responderte a lo que has dicho. Así que, sin más, muchas gracias Juan Manuel, muchas gracias a todos por haber participado. Nos vemos el 5 de octubre. Han hecho... Silvano quiere hacer un comentario. No, que han hecho una maravillosa tipo primera y segunda y tercera escena entre el comentario de Juan Manuel y tu cierre. Así que estamos ávidos de participar de la próxima. Y que lo hubieran Muchas ensayado. gracias, Silvano. Te esperamos, Silvano. La verdad que sí. Bueno, y agradecer a Mariana y Horacio que están acá detrás de la computadora, que sí han colaborado a full, poniendo los cables, las conexiones, las claves, ese mundo tenebroso que desconozco, y la verdad que muchas gracias a ellos. Bueno, entonces el 5 de octubre, Juan Manuel, nos vemos con tu conferencia. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, felicitaciones, excelente. Y el próximo creo que es Buenos Aires, ¿no? El sábado, Lea. El sábado Leandro creo que tiene. El otro, sí, el 18. Otro. Perfecto. Bueno, ahí nos vemos. Dale. Chau, A chau. tus órdenes, muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias a todos. Adiós, muchas gracias. Chao.